Tome asiento, por favor. Vamos a leer la escritura que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Dice que el primer día de la semana, o sea, el domingo, ¿sí?, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Sí? Es bien importante. Mire, si usted va a Jerusalén, qué curioso, va a encontrar dos tumbas de Jesús. ¿Sabía eso? Hay dos tumbas de Jesús. Una tumba que está en una iglesia católica, que dicen que ahí está, pero hay otra que está en una piedra, como lo dice la escritura. En la roca horadaron la tumba, y entonces con una roca muy grande la hicieron rodar, y con eso ahí tapaban, cerraban la tumba. Y es curioso que la tumba estaba cerca de un huerto. Fíjese, yo quiero que usted tenga la revelación del huerto. Tenga la revelación del huerto. ¿En dónde perdió el hombre? El hombre perdió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron, y en el huerto del Edén vino la derrota de la humanidad. Pero en Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios promete que enviaría un redentor. Le dice a la serpiente, le dice a Satanás, le dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ahí viene la promesa, y después en el huerto de Getsemaní está la victoria, cuando el postrer Adán, que se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vence a Satanás. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en una batalla muy fuerte, tan fuerte que sudaba gotas de sangre, y ahí fue el sometimiento total. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva no se supieron someter y fueron rebeldes, comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal, en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí es cuando él rindió toda su carne a la voluntad del Padre Celestial. Y cuando tú y yo estamos en terribles pruebas, necesitamos rendir nuestra carne. Diga: yo rindo mi carne en el problema, para que mi espíritu glorifique a Dios. ¿Sí? Entonces, así fue que Jesús, él rindió su carne, dijo: si quieres que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí Jesús decide obedecer al Padre Celestial. Dice: sé que lo que viene es muy duro y estoy preparado para eso. Entonces él vino a la obediencia en el huerto de Getsemaní. Entonces, de la derrota en el huerto del Edén, pasamos a la victoria en el huerto de Getsemaní. Pero luego de la victoria, de la lucha, de la batalla terrible, pasamos a la resurrección en el huerto del Gólgota, ahí donde estaba la calavera. Gólgota quiere decir la calavera. Es un cerro que se dice que tiene forma de calavera, y ahí fue donde clavaron la cruz, ¿verdad? Entonces, al clavar la cruz, están hiriendo la simiente de la mujer, está hiriendo a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Se da cuenta de la victoria? O sea, estoy hablando revelación. No, esto no es una predicación así, porque esto ahorita lo está poniendo el Señor. Y yo quiero que usted lo capte, no en el entendimiento, sino en el espíritu. Si lo capta en el espíritu,
le va a traer una revelación. Hay 3 huertos esenciales en la Biblia: el huerto del Edén, el huerto de Getsemaní y el huerto del Gólgota, ¿sí? En donde estaban las mujeres, donde fueron las mujeres a ungir a Jesús, donde se llevó a cabo la resurrección. Y si Jesús vive en ti, entonces tú tienes la vida resucitada de Jesucristo. O sea, el Cristo resucitado. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Aleluya. El cual murió y se dio por mí, dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Esto está poderoso, hermanos. Por eso tiene uno que estar gozoso. No puede uno llegar ahí todo apachurrado, triste. Aquí la iglesia es la escuela donde tú te preparas para la universidad de la vida, en donde tú vas a triunfar. ¿Por qué? Donde te vas a graduar. ¿Sabes cuándo te gradúas? Cuando te mueres, cuando vas al cielo. Ahí es cuando tú te gradúas. Amén. Aleluya. Dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque ya había resucitado. Vamos al siguiente versículo, por favor. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, o sea, 2 ángeles. Y vamos al siguiente versículo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Amén. Pero Él es la primicia, la resurrección. Aleluya. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Ese es el huerto de la resurrección. ¿Sí? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, a los 11 discípulos y a todos los demás que estaban por ahí con ellos. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, fueron las mujeres las que fueron al huerto temprano y que entonces fueron las primeras evangelistas en la resurrección. No, las mujeres deberían estar, pero gloria a Dios, santo el Señor, amén. Fueron las mujeres, mas a ellos les parecían locura. Dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando tú hablas del poder de la resurrección, no te van a creer, van a decir: estás loco, te falta un tornillo, tú no, estás demente. Pero una cosa te digo, que el evangelio es locura para el mundo, pero es poder de Dios para aquel que quiere creerlo y para el que se mueve en el poder de Dios. Amén. Por eso yo decido creer que aunque me llamen loco, pero voy a estar firme en la palabra de Dios. Aleluya. Y luego dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos al siguiente. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero mire, le voy a decir algo. Pedro iba corriendo y vio, o sea, él tuvo que ver con sus propios ojos y darse cuenta de la realidad, de la verdad, porque no le costaba trabajo creer. Y aquí empieza otra historia. Aquí empieza el camino a Emaús, cuando 2 de los discípulos van caminando
y de pronto se les añade Jesús, pero sus ojos están velados, no pueden ver que es Jesús, y entonces ven que es como un peregrino más, y empiezan a hablar, y Él les empieza a hablar, y les empieza a decir de las maravillas de lo que había sucedido, y ellos le dicen, bueno, pues que tú eres el único extranjero aquí que no sabe lo que ha pasado, ¿verdad? Porque ellos se sentían muy conocedores, pero sin embargo era Jesús. Y se les revela cuando finalmente llegan a un lugar donde comen, y cuando Él empieza a partir el pan es cuando lo reconocen, y en ese momento desaparece. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú caminas solamente viendo a Jesús, vas a ver la naturaleza o más bien lo sobrenatural de Dios. Vas a ver los milagros, vas a ver los prodigios, las maravillas. No desvíes tu vista, porque en estos tiempos hay mucha distracción, en estos tiempos hay mucha oposición, en estos tiempos es fácil perder el rumbo, perder el camino. Y hoy te quiero decir una cosa debemos tener bien claro. Uno es que la vida eterna es más real que esta vida. La vida eterna es más real que esta vida, ¿sí? Es más real. El mundo espiritual fue quien creó al mundo natural. Dios creó al mundo natural. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos es solamente un efecto del mundo espiritual. Entonces, debes de tener claro que el mundo de lo eterno es más real que el mundo pasajero. Lo que puedes tocar, lo que puedes ver, lo que puedes olfatear, lo que percibes a través de tus 5 sentidos naturales, eso es pasajero, eso va a terminar un día, pero lo que no se ve, eso es eterno. Amén. Entonces, el punto número 1, debes de tener la conciencia clara de que el mundo espiritual es más real que el mundo natural. Punto número 2, Jesucristo prometió regresar. Él es el único que resucitó por sí mismo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar, ¿sí? O sea, Él lo podría hacer 1000 veces más, podría volver a poner su vida, pero no es necesario, porque dice la Escritura que es un solo sacrificio para siempre, un solo sacrificio. Con ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Él dijo, consumado es. Y cuando dijo consumado es, quiere decir que esa naturaleza o esa sobrenaturaleza te la está transfiriendo a ti cuando tú puedes creer. Si no lo crees, va a ser difícil, va a ser como Tomás, que le cuesta trabajo creer las cosas. Pero cuando tú lo crees, entonces te vas a mover en lo sobrenatural. Y mira, si no sucedió, si un día oraste y no sucedió, si un día no resucitó por quien tú oraste, si un día no se alivió por el enfermo que tú estabas orando, no te preocupes, tú tienes que insistir y perseverar hasta que suceda. Es como la gotita que está cayendo sobre la piedra, la gotita de agua que está cayendo sobre la piedra hasta que empieza a perforar la piedra. Tú insiste. Nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Gloria a Dios. Santo el Señor. ¿Cuántos están vivos? Denle la gloria a Cristo. Alabado. Hermanos, el evangelio debe ser con poder. Y si un día oraste y no sucedió, no te preocupes, ni te dejes engañar por el enemigo. Hace tiempo vimos una película que se le estaba recomendando a una hermanita, que se llama El Cuarto de Oración. Hace algunos años la estrenaron. Y Cuarto de Guerra. Bueno, pues que es oración en guerra. No sé si alguien la vio. ¿Alguien la vio? Sí, ok, gloria a Dios, perfecto. Entonces,
Y anoche la volví a ver. Curiosamente, ayer en la tarde la volví a ver porque tenía ganas de volverla a ver, ¿sí? Entonces, Dios acomoda las piezas, las cosas, Él hace así, es un experto, ¿no? Entonces, se necesitó que yo mencionara esa película, ¿verdad? Simplemente se ocupó que yo mencionara esa película, y bueno, pues yo espero que haya sido un buen consejo. Pero hay una parte en donde hay una anciana que es la mera de oración, ¿verdad? Y que cuando la vienen a asaltar y le dice al asaltante que en el nombre de Jesús suelte el cuchillo. Y me estaba acordando que es exactamente lo que a mí me sucedió cuando me quisieron quitar el celular, ¿verdad? Que yo le dije, Satanás, en el nombre de Jesús suelta a este muchacho. Bueno, en la película la señora le dice al asaltante, suelta ese cuchillo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y yo le dije al muchacho, Satanás, suelta a este muchacho en el nombre de Jesús. Y el muchacho salió corriendo, salió huyendo, ¿verdad? Entonces, el evangelio se tiene que aplicar en cosas prácticas, ¿sí? No es nada más hablar y hablar y hablar. Ok, hablamos, pero debe tener un resultado, debe tener un peso de gloria. Y si en algún momento, alguna de tus oraciones dijiste, pues no la hice con fe, o no, Dios no me oyó, o cualquier cosa, lo que haya sido, Dios es soberano, ¿sí? Jesús, hubo una oración que Jesús no le, una oración que Jesús hizo que no le contestó. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, porque Jesús estaba en una tremenda lucha. Si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, el Padre quiso que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Y ahí fue donde Satanás fue derrotado. Amén. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Ya dijimos que el mundo espiritual, el mundo sobrenatural es eterno, y que nosotros debemos de creerlo, porque todo lo que es temporal es pasajero, todo esto lo que es natural es temporal y pasajero. Entonces esto va a pasar. El punto número 2 es que hay una gran batalla entre la luz y las tinieblas, y que tú debes de tomar autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Que tú debes de tomar autoridad en esta guerra. Esta es una guerra, desde que nacemos es una guerra. Entonces, tu batalla no es contra tu cónyuge, tu batalla no es contra tus hijos, contra tus padres, contra el jefe, contra el gobierno, no, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Tienes un hijo que anda en drogas, tienes un cónyuge que no está alineado a la palabra de Dios. Mira, dice la Escritura, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces no lo veas como tu adversario, no veas como a tu esposo como tu enemigo, velo como una persona que está cautiva del enemigo. No veas a tu hijo como el enemigo, sino velo como una persona que está cautiva del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que orar con poder, tienes que reprender a esos espíritus que le están perturbando, que le están incitando a que haga algo no correcto. Entonces es importante que tomamos esa autoridad y que esto tú lo creas. Ahora, cuando hablamos de la armadura de Dios, que decimos que ceñimos nuestros lomos con la verdad, nos vestimos con la coraza de justicia, dice, calzamos los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio de la paz. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy ¿qué? Potestad de hollar. Hollar quiere decir ¿qué? Machacar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Eso dice Lucas 10:19. Pero cuando estamos hablando de la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 17,
estamos hablando de la armadura de Dios, y cuando se menciona el apresto del evangelio de la paz, quiere decir que para que tú machaques al diablo, tienes que ponerte el apresto del evangelio de la paz en tus pies, o sea, el calzado del evangelio de la paz en tus pies. ¿Cómo vas a evangelizar? Tú tienes que llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Tú tienes que compartir las buenas nuevas a la gente que no conoce de Dios. Y este es el otro punto, que en esa batalla tú y yo estamos en el equipo ganador, estamos en el ejército ganador. Tú y yo estamos con el que resucitó, la vida resucitada de Cristo en ti y en mí. Amén. Dale la gloria a Dios, glorifícale, apláudale, muévete. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Señor, santo el Señor, santo el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que, por ejemplo, el país de Suiza es un país del primer mundo, en donde están los bancos más poderosos, donde es un nivel de vida muy superior? ¿Sabe por qué? Porque ellos en la antigüedad, en el tiempo de la reforma de Lutero, pusieron a Dios por su fundamento. Dios era parte de su fundamento. Entonces hicieron la economía, ellos se basaron en el sistema del diezmo. Fíjese, y cómo Dios los prosperó. Se basaron en la Biblia, todos los conocimientos bíblicos los aplicaron como parte de todo el sistema de gobierno. Ahí no andaban con que la cuarta transformación y cosas de nada. Empezaron a hacer. Suiza era un país pobre, pero de la pobreza salió a la abundancia por el evangelio, Si usted lee la historia de Suiza, va a darse cuenta de cómo, por ejemplo, a través de Calvino, que fue de los reformadores, ¿verdad? Vino una tremenda enseñanza para todo ese país, una influencia poderosa. Y usted y yo debemos de ser influencia. Nos quejamos de cómo está la situación, no se queje. Vamos a transformar este país, vamos a hacer el cambio. ¿Cómo? Desde el corazón hacia afuera, del corazón hacia afuera, ¿sí? No es con ejército, no es con espada, dice, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Cuando usted empieza a ser de bendición para otras personas, cuando usted empieza a ayudar a los que necesitan, pero no nada más ayudar, también les empieza a enseñar cómo deben de cambiar, entonces viene ese cambio, genera un cambio. Usted puede generar ese cambio cuando se basa en la palabra de Dios. Entonces tenemos una lucha, una guerra, y esa guerra está ganada por Dios. Lo importante es que usted crea que está del lado ganador, que no se desanime, que no se desmoralice, porque uno de los sellos de este tiempo va a ser la apostasía. O sea, mucho de la iglesia va a echarse para atrás, va a decir, uy, no, pues yo oré y pues no funcionó y creo que esto no está bien, mejor me voy a vacunar. No, hermanos, sí, bueno, perdón, no, borre eso, no se desanime. No se desanime de las pruebas, no se desanime de las luchas. Tenemos fe, hermanos. Si usted ora, si usted ayuna, si usted lee la Biblia, usted va a salir adelante, usted va a triunfar. Dice la Escritura, somos más que vencedores. Aleluya. Los dormidos digan amén. Santo el Señor. Échele ganas, hermano. Jalisco no se raja. Hermanos, debemos de tener ese coraje, esa fe, esa injundia para salir adelante. La vida resucitada de Cristo, la vida resucitada de Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, vamos terminando ya. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? Y luego dice en el versículo 19:
por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos se quieren discipular? ¿Y por qué no vienen a los discipulados los jueves? Voy a ver para arriba para no ver a nadie. Los jueves estamos discipulando, ¿sí? Entonces, y ahora, si usted no tiene tiempo, diga, pastor, fíjese, no puedo venir los jueves, pero me interesa. Bueno, a ver, vamos viendo de qué manera lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, claro, para todo hay solución. Querer es. Entonces, se quiere discipular porque ahí dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos a volver a hacer bautizos otra vez. Amén. Ya estuvo suave de pandemia. Así que, si no se ha bautizado, anótese y vamos poniéndole fecha. Todo el mundo muy serio, muy calladito. ¿Ya se bautizaron todos? ¿Alguien que no se haya bautizado aquí? ¿Me bautizaron cuando era bebé? No, ese no vale. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Ok, bueno, pues vamos viéndolo. Y luego, ¿qué más sigue, por favor? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús, que estaría con nosotros. Y ya para terminar, en Marcos capítulo 16, versículos 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque no creían cuando se les aparecía a unos y decían, vimos al Señor Jesús, está vivo. Ay, estás loco. ¿Sí? No lo creían, les reprochó su incredulidad. Hermano, que no te reproche la incredulidad el Señor Jesús en el día final. Así que actívate, ponte a trabajar para el Señor. ¿Tienes problemas? ¿Cuántos aquí tienen problemas? A ver, ¿sí? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Si tú te ocupas de Dios, Dios se ocupará de ti, de tus cosas. No estoy aquí para exaltar al hombre, pero nomás le quiero decir, para muestra basta un botón. Un día que yo no estuve aquí, que yo no pude predicar, la pastora predicó antes de venir, se cayó, se fracturó la muñeca y vino con la muñeca fracturada y aquí estuvo predicando. El día que murió Omar, aquí estábamos. Cuando salimos nos avisaron. Y al domingo siguiente aquí estaba la pastora. Mis respetos para una mujer valiente. Mis respetos. El aplauso es para Cristo. ¡Aleluya! Entonces no me diga, ay, es que va a llover, ay, es que hace frío, ay, es que no hay camiones, ay, es que... No, hermanos, tenemos que ser apasionados. Tenemos que ser apasionados, hermano. Porque si usted no tiene esa pasión, cuando vengan las pruebas difíciles, créame, vamos a flaquear. También mi hermanita acaba de perder a su hermana, ¿verdad? Hermanita Betty, que Dios te fortalezca también, ¿sí? Que Dios te ayude, te fortalezca y hemos orado por ti. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que entonces esta es una oportunidad que tú tienes para decirles a los demás, resucitó. Y vamos al siguiente. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Y luego dice,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si van a los tacos de 3 pesos no se van a enfermar, nomás oren por los tacos. ¿Sí? Dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es una promesa de parte de Dios. Si yo algún día oré por alguien y no sanó, ¿sabe qué? No me desanimo, seguiré orando hasta que funcione. A veces, como dice el apóstol Maldonado, hay que trabajar el milagro. Usted tiene que seguir orando, porque Dios lo está usando a usted. Amén. Entonces, usted tiene que trabajar el milagro. Y si usted trae alguna molestia, alguna dolencia, pues en el nombre de Jesús, trabaje ese milagro. Usted crea, aplique la palabra de Dios. Y si nos regresamos tantito cuando dice hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? En el versículo 17, dice, hablarán nuevas lenguas. Yo le recomiendo que empiece a practicar las lenguas. Aquí muchas personas han recibido el don de lenguas, pero no lo practican, y eso les va a demandar Dios, porque si Dios te da un don y no lo practicas, te va a pedir cuentas de ese don. Cuando usted ora en lenguas, usted ora correctamente. En el entendimiento, usted no sabe lo que está orando. Usted no sabe lo que está orando cuando está orando en lenguas. Cuando usted está ¿sí? Usted, ¿qué dijo? No lo sé, pero mi espíritu está orando de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Existen estudios científicos, incluso documentados en el New York Times, en el periódico de Estados Unidos, que orar en lenguas trae beneficios a la salud, ¿sí? Levanta su sistema inmunológico, además le aumenta la fe. Y hay un libro del Bishop, ¿cómo se llama? Hammond, del obispo Bill Hammond, que hay como 75 beneficios de orar en lenguas documentados. ¿Y por qué no la iglesia no ora en lenguas? Porque dice, es que no entiendo, es que no sé. Entonces es la misma actitud que pasa con los discípulos que dicen, no creo que haya resucitado, ¿sí? Ore en lenguas. Tiene un problema de veras difícil, póngase a orar en lenguas 1 hora diaria y va a ver cómo se va a resolver. Y si no se resuelve, entonces es porque Dios tiene algo mejor que usted ni siquiera se imaginaba. ¿Cuántos de los que tienen un problema bien difícil oran en lenguas? Si ora en lenguas, ya ni siquiera va a decir, pastor, ore por mí. Pues es que pastor, usted me enseñó y ahora yo lo puedo hacer. Pues ahora usted enseña a los demás, usted haga discípulos también. Amén. Ora en lenguas. Hay un poder en orar en lenguas, pero el diablo no quiere que la iglesia ore en lenguas, porque sabe que si la iglesia ora en lenguas, se desata el poder de Dios. Imagínense, aquí todos nosotros orando en lenguas. No, olvídese. Entonces, dice, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. ¿Sí? Hay un testimonio de una enfermera que ella incluso resucita muertos, ¿sí? Entonces los doctores le llevan los casos extremos a esa enfermera, ¿verdad? Porque saben que ella se encarga de esos casos extremos. Pero usted tiene que empezar a compartir el evangelio, porque eso le va a potencializar, le va a aumentar el poder de la fe para hacer esos milagros. ¿Cuánto lo quieren? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hasta aquí terminamos esto. El mensaje es que el mundo espiritual es más real que el mundo natural, que hay una batalla, existe una batalla, una lucha muy fuerte,
pero que estamos en el equipo ganador. Amén. Y que usted tiene que tomar parte en esta batalla. Que su lucha no es contra sangre ni carne, no es contra las personas, es contra los demonios, contra el espíritu de adulterio, contra el espíritu de fornicación, contra el espíritu de idolatría, contra el espíritu de adicciones, ¿sí? De alcoholismo. Amén. Entonces, por favor, vea que hay un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Yo le he pedido al abogado, ¿verdad? Que él va a dar su testimonio, ¿verdad? No ahorita, pero va a dar su testimonio. Él, de una vida que llevaba conforme al mundo, hizo un cambio sustancial. Acérquese y pregúntele a él. Digo, yo creo que sí tenemos permiso, ¿verdad? Si usted tiene, oiga, ¿y qué le pasó? Pero él va a dar su testimonio. 30 y tantos años de alcoholismo, ¿sí? 39 años de puro tequila. ¿Y hubo un cambio? ¡Shum! Así fue. 39 años comprando tequila por cajas, ¿verdad? Por cajas. Sí, así de sencillo. ¿Es posible ese cambio? Sí. Entonces, ¿quién hizo la obra? Cristo Jesús. Amén. Y hasta la fecha lleva más de 20 años, 21 años, lo que tenemos de casados, por cierto. Viene nuestro aniversario, 21 años de casados. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bueno, pues, hermanos, les amamos. La pastora y yo les amamos. Son una bendición, una poderosa bendición. Oramos por ustedes, oramos por todos ustedes, ¿sí? Mencionamos sus nombres delante de Dios y les pedimos por el problema que tienen. Sabemos que están en luchas y les pedimos, Señor, ayúdales a prevalecer, fortalécelos, guárdalos, protégelos, no los dejes caer en tentación, líbralos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Hermanos, pero yo quiero que hagan un compromiso con Dios, de que ustedes también van a salir a evangelizar. Hagan un compromiso de evangelizarse, de discipularse, y de evangelizar a otros, y de discipular a otros. La pastora va a levantar ahí un grupo de evangelismo, o de discípulos, de discipulado, con mujeres también. Entonces ya será cosa de que se pongan de acuerdo. Pero tenemos que activarnos, hermanos. La iglesia no se puede parar, porque el Señor Jesús viene, y eso es otra realidad. Este es un punto importante. El Señor Jesús viene por una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha, comprometida con Dios, comprometida con Él. Amén. Y créame, el problema que usted tiene está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Dios sabe lo que usted está viviendo. Dios conoce su aflicción, pero también su fe está siendo probada. Entonces demuéstrele a Dios que usted le ama. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a hacer esta oración. Levante sus manos, cierre sus ojos, dígale: tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. ¿Cuán grande es Dios? Sí, Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso. Dígale: yo te amo, quiero comprometerme contigo, yo quiero comprometerme contigo. Diga: yo quiero comprometerme contigo, yo quiero discipularme, necesito discipularme, yo necesito estar contigo, Señor. Orar, leer la Biblia, ayunar, disciplinarme en las disciplinas espirituales, Padre. Yo necesito un cambio de vida, no un cambio de religión.
Padre, oro por las personas que están en internet. Clamo la sangre de Cristo, la vida resucitada de Jesús en cada persona que está escuchando este mensaje. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo todo ataque del diablo a través de drogas, de alcoholismo, a través de adulterio, de fornicación. Clamo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro la victoria de Yeshua HaMashiach, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro sanidad, liberación, fortaleza, avivamiento. Padre, toda enfermedad sale de sus cuerpos, toda tristeza, depresión, temor, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Oro también por las personas que están aquí. Declaro que toda tristeza se va, toda angustia se va, toda ansiedad es echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Echo fuera todo espíritu de fracaso, todo espíritu de robo se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de extorsión es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Cancelo todo secuestro, todo robo, toda violencia es atada, cancelada, es reprendida y echada a lo profundo de los infiernos en el nombre de Jesús. Amén.